En la graduación del MBA de mi hermana menor. Se rió con una carcajada breve y cortante, que se escuchó incluso por encima de los aplausos. Todavía sirviendo café a los 35, bromeó. Con sus amigas. Supongo que la ambición. Se saltó una generación. Nuestro padre soltó una risa baja y agregó. Un éxito, un fracaso. El decano, que estaba cerca, se aclaró la garganta. Supongo que este es el momento de mencionar. ¿Quién pagó esa maestría y quién resulta ser? El dueño de esta universidad. El diploma en sus manos tembló. El estacionamiento ya estaba lleno cuando metí mi Corolla golpeado en un lugar hasta el fondo. Un Lexus negro reluciente se estacionó junto a mí. El conductor bajó con un traje tan bien cortado, que parecía poder cortar vidrio. Su esposa salió, con un collar de perlas que seguramente costaba más que mis últimos 2 meses de sueldo juntos. Caminaron hacia la entrada principal con la seguridad tranquila de la gente acostumbrada a ganar. Me alicé las arrugas de mi vestido de tienda departamental y tomé la bolsa de regalo del asiento del copiloto. Dentro había una pluma plateada con el nombre de Isla grabado en letra fina. Nada extravagante, pero me había costado el equivalente a 2 semanas de turnos dobles. No se me escapaba la ironía de estar ahí, celebrando su éxito académico cuando yo ni siquiera había podido pagar para terminar mi propia carrera. El auditorio vibraba de orgullo y expectativa. Elegí un asiento en la segunda fila, lo bastante cerca para verla, lo suficientemente lejos para no llamar la atención innecesaria. Las familias hojeaban los programas, ajustaban las cámaras. Una mujer a mi lado se secaba las lágrimas antes de que siquiera empezara la ceremonia. Mi hija es la primera en nuestra familia en sacar un MBA. Le susurró a su esposo, con la voz temblándole de emoción. Le ofrecí una sonrisa educada, preguntándome cómo se sentiría despertar ese tipo de orgullo incondicional. Papá llegó tarde, escaneó al público antes de sentarse 2 lugares más allá. Me dio el mismo gesto seco que le daría a un conocido casual. No pensé que vinieras, murmuró. Pedí el día libre desde hace semanas, respondí con calma, omitiendo que había cambiado turnos con 3 compañeros. Solo para poder estar ahí. Se encogió de hombros y volvió a su celular. La silla vacía entre nosotros bien pudo haber sido un cañón. Recordé la graduación de preparatoria de Isa. Como me había guardado un lugar a su lado. Como habíamos aplaudido juntos. Eso fue antes de que mi vida tomara el rumbo que él consideraba un fracaso. Comenzó la entrada de los graduados. Isla avanzó, radiante con su toga azul marino, el cabello dorado, perfectamente acomodado bajo el birrete. Siempre había sido la niña dorada. Las mejores calificaciones, consejo estudiantil, reina del baile. El MBA era solo otra joya en su corona. Sus ojos encontraron los míos casi de inmediato. Y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Ya conocía esa mirada. La había visto cuando entró a la universidad de sus sueños y yo abandoné los estudios para cuidar a mamá. Cuando consiguió una pasantía en una firma top. Y yo me convertí en jefa de meseras en un diner local. Le susurró algo a la graduada de al lado, quien me miró y soltó una risa. Reaccionar solo le daba más material. El decano dio la bienvenida con una voz cálida y firme. La ceremonia avanzó y una mezcla de orgullo e incomodidad se asentó en mi pecho. Aplaudí con fuerza cuando Isa cruzó el escenario, levantando las manos lo suficiente para que me viera. Me sostuvo la mirada un segundo de más, los ojos brillándole como si ya estuviera planeando la siguiente jugada de su eterno juego. Papá infló el pecho de orgullo y le dijo al desconocido de al lado: esa es mi hija. No había sonado así de orgulloso de mí en años. El resto de los nombres pasó borroso. Isa. Seguía mirándome durante las palabras finales del decano, su sonrisa ensanchándose cada vez. Cuando los graduados lanzaron sus birretes al aire, un escalofrío me recorrió la espalda. Ese día no había terminado. Y Isa aún no había acabado de actuar. El salón de recepción zumbaba entre felicitaciones y destellos de cámaras. Me quedé cerca de la mesa de bebidas, manteniendo distancia mientras Isa se deslizaba entre la gente como una política veterana.
Aceptaba abrazos, posaba para fotos. Y se bañaba en elogios, con el diploma en la mano. Como si fuera un cetro real. Damas y caballeros, resonó la voz del decano. Por los altavoces. Invitamos a algunos de nuestros graduados distinguidos a compartir su historia. A Isa se le iluminaron los ojos. Por supuesto que iba a tomar el micrófono. Lo ajustó con facilidad ensayada. Su voz era dulce como miel. Gracias, decano Whitaker. Este ha sido un camino increíble y estoy profundamente agradecida. Con el profesorado que me retó en cada paso. El público asentía, sonreía. Los celulares alzados grabando cada palabra. También quiero agradecer a mis brillantes compañeros. Continuó, señalando con elegancia al resto. El nivel de mentes aquí es extraordinario. Trabajar junto a personas tan talentosas me ha llevado a superarme más allá de lo que creía posible. Más aplausos. Papá se acercó más, sonriendo. El pecho inflado de orgullo. Entonces lo vi. Ese destello en sus ojos. La chispa traviesa que conocía desde la infancia. ¿Saben?, dijo Isa, con un tono casual. La educación siempre ha sido importante. En nuestra familia. Bueno, casi siempre. Hizo una pausa, sonriendo con veneno. Mi hermana todavía sirve mesas a los 35. Supongo que la ambición no es exactamente genética. Las risas se esparcieron por la sala. No eran risitas incómodas, sino carcajadas genuinas a mi costa. Algunos se veían incómodos. Otros, divertidos. Papá, montado en la ola, se inclinó hacia una familia cercana. Un éxito, un fracaso. Así es la vida. La humillación ardía. Pero me quedé completamente inmóvil. Había aprendido hacía tiempo que mi silencio la descolocaba más que cualquier respuesta. Por dentro, algo se endureció. Había pasado años absorbiendo sus desprecios, diciéndome que sus opiniones no importaban. Pero sí importaban. Y más que eso, alimentaban algo que yo había estado construyendo en silencio. Isa cerró su discurso con palabras elevadas. Sobre liderazgo y oportunidades. Regresó flotando a su asiento. Radiante de satisfacción. Mientras papá parecía creer que él mismo había obtenido el título. El decano volvió al podio. Pero apenas lo escuché. Pensaba en los documentos que había revisado. De madrugada, en las juntas del consejo. A las que había asistido discretamente. En las becas que había aprobado con mi firma. Incluida la suya. Isa no tenía idea de que cada centavo de su colegiatura llevaba mi autorización. Ni de que su aceptación en el programa había sido una decisión que yo aprobé. No tenía idea de que la universidad, de la que acababa de graduarse, era una que yo había rescatado, al borde del colapso. Creían que ese era su escenario. No lo era. Yo lo había construido. Yo lo había pagado. Y yo controlaba cada pieza. Y mañana por la mañana. Lo sabrían. Me fui de la recepción temprano, diciendo que tenía turno en la noche. Papá apenas levantó la vista de su conversación. Con otro padre orgulloso. Isa seguía rodeada de admiradores. Demasiado ocupada disfrutando. Como para notar que me iba. Ya en el auto, busqué un nombre conocido. En mis contactos. Decano Whitaker, soy yo. ¿Cómo se vio la ceremonia desde su lado? Impecable, respondió. Aunque los comentarios de su hermana fueron bastante directos. Solté una risa suave. No tiene idea de quién estaba hablando, ¿verdad? En absoluto. ¿Seguimos en pie con la revelación de mañana? Más que nunca. Nos vemos mañana a las 8 en punto. El camino de regreso a casa me llevó frente a la planta siderúrgica donde mi esposo, Mark, había trabajado durante 12 años. El jardín conmemorativo afuera ya estaba florecido, la placa con su nombre entre los 17 que murieron en la explosión. Cuando la demanda finalmente se resolvió, 3 años después del accidente, todos asumieron que había usado el dinero para pagar cuentas médicas. Lo que no sabían era que la planeación meticulosa de Mark y una generosa póliza de seguro de vida me habían dejado con casi $2 millones. Al mismo tiempo, la universidad local se estaba viniendo abajo. Baja inscripción, edificios viejos, déficit presupuestal. El consejo directivo estaba desesperado por un salvavidas. Empecé a asistir a las reuniones públicas de presupuesto,
sentándome en silencio al fondo, tomando notas que nadie cuestionaba. Aprendí todo, su estructura de deuda, sus campañas fallidas, porque no podían atraer buenos profesores. Cuando por fin me reuní con el consejo, me puse mi mejor vestido, el mismo que había usado en el funeral de Mark, y les propuse comprar una participación mayoritaria a través de una fundación privada. Me preguntaron por qué. Les dije que Mark creía que la educación era la forma más segura de romper los ciclos de pobreza y que yo quería honrarlo. Se lo creyeron por completo. En 6 meses, la Fundación Western, llamada así por el segundo nombre de Mark, se convirtió en el principal benefactor de la universidad. A partir de ahí, trabajaba de noche en el diner y pasaba mi tiempo libre estudiando estrategias para rescatar instituciones académicas. Recluté a la doctora Selena Torres de Stanford para dirigir un nuevo programa de sustentabilidad empresarial. Convencerla personalmente de que nuestra pequeña universidad podía marcar un nuevo estándar. El programa de becas se volvió mi proyecto favorito. Cada solicitud pasaba por mis manos, incluida la de Isa. Sus calificaciones eran buenas, pero lejos de ser extraordinarias, y su ensayo sobre superar dificultades gracias al apoyo familiar era irónicamente ridículo. Aún así, lo aprobé, con curiosidad por saber si la competencia real la haría aterrizar. No lo hizo. Le fue excelente, sin sospechar jamás que los recursos de la escuela existían porque yo los había puesto ahí. Para el tercer año, la inscripción se había duplicado. Las alianzas con grandes corporaciones prosperaban y la tasa de graduación se había disparado. Las revistas de educación lo llamaban un milagro. Durante todo ese tiempo, mantuve mi doble vida, sirviendo café al amanecer, redactando propuestas presupuestales a medianoche. Isa me llamó 2 veces durante sus estudios. Una para quejarse de una mala compañera de cuarto y otra para pedirme dinero para libros. Le transferí $500 desde el fondo de emergencia para estudiantes, sin que ella supiera que yo lo controlaba. Mañana, el muro entre mis dos mundos se iba a derrumbar. A la mañana siguiente, la lluvia golpeaba mi ventana mientras me vestía con mi traje azul marino, el mismo que había usado en el funeral de Mark y en todas las juntas importantes del consejo desde entonces. Ese día era la ceremonia anual de reconocimiento a donantes, una tradición que el decano y yo habíamos iniciado 3 años atrás. Isa me había escrito antes. Gracias por venir ayer. Perdón si mi discurso fue un poco pesado. Ya sabes cómo me pongo cuando estoy nerviosa. Yo respondí. Nos vemos en la ceremonia de donantes. A las 10 en punto. Me mandó un emoji confundido. ¿Ceremonia de donantes? ¿Por qué iría yo a eso? Confía en mí, escribí. Vas a querer estar ahí. La sala de conferencias brillaba mientras las familias iban entrando. Los Johnson, que habían escuchado el comentario de un éxito, un fracaso de papá el día anterior, estaban sentados cerca del frente. Isa llegó impecable con un vestido color crema, pero su confusión era evidente. Me vio de inmediato. ¿Qué es esto?, preguntó, con un tono cargado de desconfianza. ¿Por qué estás aquí? ¿Tú organizaste el servicio de comida o algo así? Antes de que pudiera responder, papá se nos acercó. Recibí una llamada diciendo que se iba a reconocer la contribución de nuestra familia. No sé de qué se trata. El decano Whitaker subió al podio. Gracias a la visión y compromiso de una sola benefactora, nuestra universidad pasó del borde del colapso a convertirse en un modelo de excelencia, comenzó. Un murmullo recorrió la sala. Esta transformación fue financiada completamente a través de una fundación privada, anónima, hasta hoy. La mirada de Isa se movía de un lado a otro, probablemente buscando a algún millonario anciano al que pudiera sonreírle. La Fundación Western ha aportado más de $3.2 millones para becas, contratación de profesores y mejora de instalaciones, continuó el decano. Cada beca otorgada en los últimos 4 años proviene de esta única fuente. Vi cómo Isa palidecía cuando las cuentas empezaron a cuadrarle. Toda su educación había sido pagada por ese donante misterioso. Hoy, dijo el decano, reconocemos públicamente a la única benefactora de la fundación, la señora Clare Beston. El silencio cayó como un golpe. Me levanté lentamente. La mandíbula de Isa se desplomó. Papá se quedó paralizado, la confusión transformándose en algo parecido al miedo. ¿La mesera?, susurró alguien. Asentí apenas con la cabeza y volví a sentarme. No hacía falta ningún discurso.
La verdad era suficiente. El diploma de Isa se le resbaló de las manos temblorosas y cayó al suelo. Después, se me acercó, con la voz apenas audible. Necesito hablar contigo. Tengo turno en el diner, respondí, dándole la espalda. Esa noche, tomando café con el decano, revisamos un último detalle. Su saldo pendiente de préstamo, $90,000. La cobertura termina de inmediato, confirmé. Transfiéranlo a Veston Financial Services. La primera carta llegó al departamento de Isa esa misma semana. No contestó llamadas. Cuando por fin apareció en el diner, la desesperación había reemplazado su seguridad habitual. No estás arrepentida de lo que dijiste, le dije. Estás arrepentida de las consecuencias. Durante los siguientes 15 años, cada cheque que escribiera llevaría mi nombre. Para la carne asada familiar de Julio, el equilibrio de poder había cambiado. Papá me preguntó por mi trabajo. Isa evitó hacer bromas a costa de otros. Cuando prometió en voz baja pagar cada centavo, sentí algo inesperado. Respeto. De regreso a casa esa noche, me di cuenta de que esto ya no se trataba de venganza. Se trataba, por fin, de ser vista por quien realmente era.